Shalom Alejem para todos los estudiantes de Aprendamos Torah. Soy el Moré David Osorio y es nuevamente un placer estar con ustedes en la parashá número 18 titulada Mishpatim. Esta la encontramos en el Sefer de Shemot, conocido popularmente como Éxodo, desde el capítulo 21, versículo 1, hasta el capítulo 24, versículo 18. Todos los estudiantes saben de que cada parashá, que significa porción referente a lo que es la Torá, todas estas traen 7 subdivisiones, las cuales son llamadas aliyah. Y cada aliyah, cada subdivisión se estudia por separado. También tenemos la Haftarah, que se estudia siempre en el día de Shabbat, que es la parte complementaria de los profetas, que hablan exactamente del mismo tema que se está estudiando de los 5 libros. En esta ocasión la Haftarah la tenemos en el profeta Yirmiyahu, conocido como Jeremías, capítulo 34, versículo 8, hasta el versículo 22. También tenemos el capítulo 33 del mismo libro, versículo 25 y versículo 26. Luego la parte del Brit Hadashah, conocida como el Nuevo Testamento, esta la encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 1, hasta el capítulo 14, versículo 35. Entonces nosotros entramos a este tema dándole el significado de la palabra que nos atañe en esta ocasión, que es nuestro estudio de la parashá Mishpatim. Se traduce como reglamentos o estatutos. Vamos a dar un panorama general de cada aliyah. Luego vamos a comentarla en puntos específicos. En la primera aliyah se comprende desde el capítulo 21, versículo 1, hasta el versículo 19. Aquí vamos a encontrar que el Eterno comunica el reglamento a Moshe para que lo ponga delante del pueblo. Primero, acerca de cómo tratar a los esclavos hebreos, hombres y mujeres. Luego, acerca de cuando uno ha asesinado a otro, ya sea voluntaria o involuntariamente. También sigue dando reglamentos acerca de la violencia contra los padres, el secuestro, la maldición contra los padres y la restitución del daño ocasionado por una pelea. Luego pasamos a la segunda aliyah, que está en el capítulo 21, desde el versículo 20 hasta el capítulo 22, versículo 4. Ahí encontramos que el Eterno está regulando casos de violencia contra un esclavo, también contra una mujer embarazada y contra un esclavo no hebreo. También regula daños ocasionados a hombres, un toro, un animal, un toro violento. También por daños ocasionados a animales de otros por causa de algún pozo destapado. También trata sobre los reglamentos de daños ocasionados a los animales de otros por un toro que es demasiado violento. También nos sigue dando en esta aliyah, dándonos regulaciones acerca de la restitución por robos de animales y los daños ocasionados por un ladrón. Luego pasamos a la tercera aliyah, que esta está comprendida desde el capítulo 22, versículo 5, hasta el versículo 27. Aquí encontramos que la Torá regula leyes acerca de la restitución de daños ocasionados por los animales a los cultivos de terceros. También habla de la restitución de daños por un incendio de cultivos de terceros. También habla sobre los reglamentos de la restitución de pérdida de bienes confiados o préstamos a otros. Luego regula acerca de las consecuencias de la seducción de una virgen no desposada. También habla acerca de la hechicería, de la bestialidad y de la idolatría. También nos habla acerca del extranjero, la viuda y el huérfano. Y nos dice que no se pueden maltratar, no se pueden afligir. También está prohibido prestar dinero a los pobres con interés o tomar en prenda su manto por la noche. Luego pasamos nosotros observando la cuarta aliyah, que está comprendida desde el capítulo 22, versículo 28, hasta el capítulo 23, versículo 5. Aquí vamos a encontrar que
Estas leyes nos hablan de que está prohibido maldecir a Hashem, también a los líderes del pueblo. No se puede demorar la ofrenda de primicia de la cosecha o de la vendimia. Hay que dar el primogénito de los hijos y del ganado al Eterno a partir del 8º día. También nos habla de que no está permitido comer carne despedazada. No se puede admitir informes ni testimonios falsos sin ser llevados por la mayoría para hacer el mal. O sea, seguir el montón de gente, aunque la gente esté equivocada, sino que nuestra elección debe de ser por la verdad y por lo que es correcto, aunque el grupo en que estemos sea pequeño, porque la mayor parte de personas siempre elige seguir el puño. Donde va el montón, allí va la gente. Como dicen acá en El Salvador, ¿a dónde va Vicente? A donde va toda la gente. No así un estudiante de Torah. También vamos a ver leyes para no pervertir el juicio. Tampoco se puede hacer distinción al pobre en un juicio. No se puede menospreciar porque es pobre. También nos habla que hay que regresar el toro o el asno de un enemigo si se ha extraviado. O sea, si lo hallamos, aunque sea nuestro enemigo, tenemos que amarrarlo, capturarlo y dar. También nos habla si hay oportunidad, hay que ayudar al enemigo a descargar su asno si está caído. O sea, si vemos que es un asno de un enemigo, pero se ha caído el asno porque no aguantó el peso, mucha carga, entonces aunque es mi enemigo, yo debo de hacerlo por mi enemigo y también por el animal. En la quinta lilla, que está comprendida desde el capítulo 23, versículos 6 al 19, ahí encontramos que no se puede pervertir el derecho de un pobre en su pleito. También hay que alejarse de una palabra falsa y no dejar que el inocente sea ejecutado. Y está prohibido recibir soborno o oprimir al extranjero. También se nos habla acerca de los 6 años que se cultiva la tierra, pero el 7º año debe de descansar para que coman los pobres y las bestias del campo. También nos habla de los 6 días que se va a trabajar, pero el día 7º, que es Shabbat, ese se tiene que guardar y santificar. Y cuando se santifica deben de descansar todos, hasta los animales, los hijos de los siervos o los extranjeros que estén con nosotros. Todo mundo descansando. Nos habla en esta ley que está prohibido mencionar el nombre de otros dioses y hacer que otros los mencionen. También nos habla de las 3 veces al año que hay que celebrar fiesta al Eterno. En la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de la siega y en la fiesta de la cosecha. También que no se puede venir ante el Eterno con manos vacías. Oiga bien, estas son reglamentos, son leyes. También nos habla acerca del sacrificio de Pesaj, que no se puede ser sacrificado cuando hay hamet, o sea, cuando hay cosas con levadura. También nos habla acerca de la grasa del sacrificio, no se puede quedar hasta la mañana. Hay que llevar lo mejor de las primicias de la tierra a la casa de Hashem, y también está prohibido cocinar un cabrito en la leche de la mamá del cabrito. Luego encontramos en la sexta liyá, capítulo 23, versículo 20 y hasta el versículo 25. Ahí encontramos también reglamentos que nos hablan. Un ángel dice así: un ángel irá delante del pueblo para guardarlo hasta que llegue al lugar preparado. También nos habla que hay que cuidarse de él y no ser rebeldes porque el nombre del Eterno está en él. Si hay obediencia, hay victoria sobre los enemigos. 6 pueblos serán destruidos por completo. También nos habla que está prohibido hacer las cosas que hacen esos pueblos. Nos habla también que hay que destruir sus estatuas. Al servir al Eterno, será bendecido el alimento y la bebida, y será eliminada toda enfermedad. Estas son promesas que da Hashem en esta hermosa parashá. Luego pasamos a la séptima liyá, que es la última, y le encontramos desde el capítulo 23, versículo 26, hasta el capítulo 24, versículo 18. Aquí nos habla: o sea, no habrá abortos en la tierra, ni esterilidad, y nadie morirá antes de tiempo. El terror irá delante de Israel, y todos los enemigos serán confundidos, y volverán las espaldas.
También nos habla acerca de las avispas que serán enviadas para echar fuera a 3 pueblos. No serán echados todos los pueblos en un año para que la tierra no quede desolada y las fieras aumenten, sino poco a poco. Nos habla acerca de los límites de Israel. Serán desde el mar de las cañas hasta el mar de los filisteos y desde el desierto hasta el río, porque los pueblos serán echados delante de Israel. No se puede hacer pacto con ellos ni con sus dioses, y ellos no podrán habitar en la tierra para que no hagan pecar a Israel por causa de su idolatría. También nos habla acerca de Moshe, recibe la orden de subir al Eterno junto con Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Los demás quedan y observan desde lejos, pero Moshe podrá acercarse al Eterno. O sea, cuando habla de los demás, se está hablando de Nadab, Aarón, Abiú, y los 70 se quedan ahí y en un lugar y observan. Pero solo Moshe es que es llamado todavía más arriba. Bien, también nos habla que el pueblo responde, hará según todas las indicaciones. Moshe escribe todas las palabras, edifica un altar al pie del monte y los jóvenes ofrecen sacrificios sobre él al Eterno. La mitad de la sangre es puesta en una vasija y la otra mitad es rociada sobre el altar. También encontramos que Moshe lee el libro del pacto a todo el pueblo y el pueblo promete obedecer todo. Encontramos que Moshe rocía la sangre sobre el pueblo y dice, he aquí la sangre del pacto que el Eterno ha hecho con vosotros con respecto a todas estas palabras. Suben también los 74. ¿Cuáles son los 74? Los 70 ancianos, Moshe, Aarón, Nadab y Abiú. Y nos damos cuenta que ven a Eloja de Israel con un embaldosado de zafiro debajo de sus pies. A pesar de haber visto a Eloja, no mueren, sino comen y beben ante él. Moshe recibe la orden de subir hasta el Eterno en el monte y esperar allí hasta recibir las tablas de piedra. También encontramos que Yehoshua va con él a una distancia. Moshe dice a los ancianos que lo esperen hasta que vuelvan. Aarón y Ur podrán juzgar si hay algún asunto. Moshe sube y la nube cubre el monte durante 6 días. En el 7º día es llamado desde el interior de la nube. La Shekinah de Hashem es como un fuego consumidor en la cima de la montaña. Entonces damos cuenta que Moshe entra en la nube y sube al monte y ahí queda durante 40 días. Bien, este sería un panorama general de lo que nos toca en esta parashá. Sin embargo, vamos a darles un poco más de colorido, vamos a agregar algunos comentarios a lo que ya hemos dicho. Encontramos entonces el resumen de la parashá. Luego vamos a hilvanarlo así. Luego de la revelación en el monte Sinai, Hashem dicta una serie de leyes al pueblo de Israel. Estas incluyen las leyes de sirvientes, las penas por asesinato, secuestros, asaltos y robo, penas civiles por daños, las leyes sobre préstamos, las responsabilidades de los 4 guardianes y las reglas que gobiernan la conducta de la justicia en las cortes. También son dadas leyes advirtiendo contra el maltrato a extranjeros, la observancia de las festividades en las diferentes estaciones y las leyes de la ofrenda de la agricultura que debían ser llevadas al Eterno en Jerusalén, la prohibición de cocinar carne con leche, el precepto también de hacer tefilá. En total, podemos encontrar que la sección de Mishpatim contiene, oiga bien, 53 preceptos. 23 de estos son positivos, que implican hacer algo, y los otros 30 son negativos, que quiere decir que la orden es que están prohibidos hacer. Por eso es que todos los 613 se dividen en preceptos positivos y negativos. Los positivos son cosas que hay que hacer y los negativos son cosas que no tenemos que hacer. Bien, también vamos a encontrar que Hashem promete traer al pueblo de Israel a la tierra prometida y los advierte para que no tomen los caminos paganos de los habitantes actuales de esta tierra.
El pueblo hebreo proclama esas palabras muy poderosas, muy tremendas, las cuales son: haremos y escucharemos todo lo que Elohim manda. Dejando a Aarón y Eur a cargo del campamento israelita, Moshe asciende al monte Sinai y permanece ahí por 40 días y 40 noches para recibir la Torá de Hashem. Luego encontramos algo muy interesante. En la parashá pasada, el Eterno le dio al pueblo hebreo los 10 mandamientos o las 10 palabras, porque en hebreo se dicen 10 palabras, no aparece la palabra mandamiento, sino que 10 palabras. Y en esta parashá, el próximo mandamiento que Hashem le da al pueblo hebreo es: si adquieres un esclavo hebreo, él trabajará por 6 años y en el séptimo saldrá en libertad. Esto lo encontramos en Shemot 21:2. Ahora vamos a encontrar aquí algo muy interesante, que Hashem le instruye al pueblo hebreo que después de 6 años de trabajo, los esclavos hebreos deben ser liberados. A primera vista uno tendría un pensamiento que cuando llegaba el séptimo año, el esclavo entusiasta y felizmente salía volando de la casa de su amo para disfrutar de su libertad. Pero la verdad es que un esclavo no reacciona de esta manera. La razón de esto es que mientras más tiempo una persona está bajo el mando de otra, menos cree que puede lograrlo por sus propios medios. Uno de los aspectos más debilitantes de cualquier tipo de esclavitud es que la esclavitud le roba a la persona su valor propio y su autoestima. Las personas que esclavizan físicamente o emocionalmente o mentalmente, como usted quiera llamarle, es el problema que están haciendo a todos los demás dependientes de ellos. Esto es muy interesante cuando uno va a tratar con las personas. Por ejemplo, cuando tú le vas a ayudar a alguien, cuando tú vas a hacer tzedaka, cuando tú vas a ayudar porque te gusta ayudar, tú debes de hacerlo conforme lo enseña la Torá. No debes de quitarle a la persona lo más valioso que tiene. Resulta que por no tener las instrucciones, muchas personas que ayudan, la ayuda que hacen, al final resulta en algo malo para la persona que recibe la ayuda. ¿Por qué digo esto? Ejemplo, una persona vino en una ocasión acá a casa a vender unas hierbas, a vender mora para hacer sopa. Yo la vi a la persona y la vi muy necesitada, una madre soltera con su niña. Entonces me ofreció la mora. Yo sentí el impulso de ayudarle y lo hice y le dije que me vendiera mora y le compré lo más que pude para hacer sopa. Mi esposa observaba. Cuando terminé de comprarla y puse la mora en la mesa, mi esposa me dijo: si querías ayudarle, ¿por qué no le diste mejor el dinero? Si mora nosotros tenemos acá sembrada, que hay mora. Hay bastante mora por todos lados. Yo, como todo estudiante de Torah que ya había aprendido, le dije: no lo puedo hacer así porque le hubiese quitado lo más valioso que ella tiene. Y ella se quedó observando, esperando que le dijera, y yo le respondí: lo más valioso que ella tiene es la dignidad. Cuando yo le compro a ella, ella se va contenta y va pensando que el producto, el esfuerzo de su trabajo lo tiene en su mano. Y ella lleva dignidad, lleva también dinero. Si yo solo le doy el dinero y le digo: no, hay que le quede la mora, entonces yo le estoy robando la dignidad, porque le estoy diciendo que yo tengo que darle regalado completamente. Y de esta forma yo hubiese hecho un mal mayor a esta persona que el que ya tenía. Entonces, cuando nosotros queremos ayudarle a una persona, debemos seguir las reglas que nos enseña la Torá, porque la Torá es justicia, la Torá es verdad, la Torá es libertad, y la Torá también es kedushá, es santidad. Por lo tanto, debemos de comprender que el hecho de que Hashem ordena liberar al esclavo hebreo en el séptimo año, revela una increíble y poderosa semilla que Él plantó en todos nosotros. Y esa semilla es saber que, sin lugar a duda, todos tenemos la habilidad de lograr grandes cosas de manera individual, sin un amo sobre nosotros. O sea, estamos hablando de la dignidad. Ya sea que te des cuenta o no, cada uno de nosotros está esclavizado por alguien o por algo. Ya sea permanecer en un trabajo que no nos agrada, continuar en una relación poco sana, involucrarnos en conductas autodestructivas,
o ver televisión durante horas para escapar de la realidad de una manera u otra. Algunas personas son esclavas del alcoholismo, su vida la sienten miserable, entonces toman licor para perderse por un tiempo y escapar de la cruda realidad que viven y vivir en un momento, según ellos, de perdición, olvidándose así de sus problemas. Todos decidimos voluntariamente, entonces, y cuando decidimos mal, es cuando las personas caen en esclavitud. Y si bien a nadie le gusta ser controlado, nosotros creemos que esta esclavitud es una mejor opción que la libertad. Nos da miedo ser libres muchas veces. Dentro de nosotros existe un poderoso impulso que cuestiona una habilidad de lograrlo, o sea, lograrlo por nuestros propios medios y sin la necesidad de un amo sobre nosotros. Y a pesar de que la esclavitud es dura y es frustrante y es dolorosa, no somos capaces de dejar a nuestro amo, ya que dudamos de nuestra capacidad de ser independientes. Ahora, lo que yo vengo diciendo tal vez puede parecer extraño o ajeno, te lo voy a explicar. Lo que estamos diciendo es que en todas las personas está ese sentido, eso inclusive hasta en el subconsciente de la persona, que es la que toma mayor parte en las decisiones que nosotros tomamos. Muchas personas no ponen su negocio porque sienten difícil, imposible poner un negocio. Y para ellos más fácil es buscar empleo. El empleo es un tipo de esclavitud porque tu empleador te pondrá horarios, te pondrá tareas y aunque te pagará por ello, tú estarás obligado a cumplir todo lo que él te dice. En estos amos podemos encontrar empleadores buenos y malos, algunos conscientes, otros inconscientes. La mayoría de ellos que no tienen Torah, no tienen principios, suelen aprovecharse y le dicen, aquí tiene hora de entrada, pero no hora de salida. Pero todos los que estudian Torah deben de saber, ya sean, si son empleadores, deben de saber que las leyes del código de trabajo que hay en cada país se deben de respetar. Y en la mayoría dice que los trabajadores deben de hacerlo durante 8 horas. Si pasa de las 8 horas, entonces ya son horas extra. Pero en todos los países la gente no respeta estas normas, sino que con dura servidumbre los ponen a trabajar. Y muchas personas hacen de todo en el trabajo y sufren. Pero las personas están tan habituadas a esto que le tienen miedo ser independientes, le tienen miedo poner el negocio porque pueden fracasar, se pueden endeudar, han oído de malas experiencias, entonces para ellos es mejor estar sometidos a un empleo. Ahora, no así cuando hay un empleador que estudia Torah, porque ahora nos vamos a dar cuenta acá cómo un empleador debe tratar a sus trabajadores. Los trabajadores deben de anhelar quedarse con él porque él los trata diferente a ellos que las demás personas, los demás jefes o patrones o empleadores, como usted quiera llamarle. Bien, continuamos entonces. Cuando una situación poco sana controla una parte de nuestra vida y nos impide crecer, desarrollarnos, debes de saber que puedes alejarte de ella cuando quieras y que puedes lograrlo sin la ayuda de este amo, ya sea puede ser tu pareja o un familiar o alguien que te ha ayudado y que debes de saber que dentro de ti están esas capacidades. Y cuando reúnes las fuerzas necesarias para librarte y combatir la voz interna que cuestiona tu capacidad de triunfar, entonces ya has ganado un 99% de la batalla. Ya que cuando te comprometes a ser libre, entonces ahora solo debes pasarle el mando a Hashem y él te dará todo lo que necesitas para lograrlo. Por eso es que debemos de recordar que cuando estudiamos Torah, uno de los fines que vamos a encontrar de las metas es ser independientes financieramente, tener nuestro propio negocio, ya sea pequeño. Bueno, que todo comienza con algo pequeño. Es difícil ver que alguien comienza con algo grande, pero debemos de saber que ese es el objetivo que nos va a empujar a Hashem, porque esto implica la libertad. Yo sé que hay mucho miedo, porque esto es prácticamente un síndrome que hay en las personas que han vivido toda la vida en esclavitud. Y no solamente
en la esclavitud que nosotros conocemos, de que lo están latigando, castigando y que abusan de él, sino también el tipo de esclavitud que ahora hay con los empleadores entre las naciones que oprimen a sus trabajadores. No vamos a negar que hay muchos de ellos que, aunque no son estudiantes de Torah y no son Israel, son buenas personas en lo que cabe, pero esos son muy contados. Bien, ¿qué es la esclavitud? Le dijo al dueño del burro. Una persona le preguntó, ¿qué animal obstinado es este? Golpéalo con tu azote. Era de huesos fuertes, grueso de piel y de mente obstinada. Y como todos los burros, antes que él, desde el comienzo de la historia, nació al servicio de un dueño humano. Su dueño ponía cargas pesadas en su lomo, artículos y frutos para llevar al mercado, pero el burro se quedaba parado ahí masticando pasto. Un hombre pasó y le dijo al dueño del burro, qué animal más obstinado, golpéalo con tu azote. Pero el burro solo hundió sus talones más profundamente en la tierra y rehusó a moverse. Otro hombre pasó y le dijo al dueño, tu bestia necesita que le enseñe su propósito. Su carga es demasiado liviana. Piensa que todo lo que se requiere de él es que coma su pasto. Entonces trajo más platos y cacerolas y repollos y libros para aumentar su carga, la carga en el burro. Pero el peso aumentó y aumentó hasta que el burro colapsó. Un tercer hombre llegó y le dijo, ¿quién necesita ese tonto animal? Está mucho mejor sin él. Todas estas cosas en su lomo son totalmente inútiles, incluso para los hombres de espíritu. Abandona tu bestia y su carga y sígueme a mí. Yo te mostraré la entrada al cielo. El dueño del burro todavía estaba pensándolo porque le gustaba su burro. También le gustaba sus platos y sus cacerolas, sus repollos y sus libros. Quizás los podría cargar él mismo, pensaba. Pero sabía que no lo podía hacer solo. Un cuarto maestro apareció en escena y le dijo, no golpees a tu bestia. Le dijo al dueño del burro, no lo sobrecargues y no lo abandones, sino ayúdalo. Preguntó el hombre, ¿ayudarlo a llevar su carga? Muéstrale que su peso es un peso compartido, que no es solo él haciendo el esfuerzo, y tú recogiendo los beneficios, sino que es un proyecto en común en el que ambos trabajan y ambos se benefician. Cuando lo consideres un socio en vez de un esclavo, tu bestia se transformará y su obstinación se convertirá en resistencia, su fortaleza se tornará de una fuerza de oposición a una fuerza de transporte. El hombre le puso su hombro a la carga del burro. La bestia se levantó del piso y tensó sus músculos. El hombre también se levantó y se esforzó. Juntos transportaron su mercadería hasta el mercado. Bien, así es como debe de ser un estudiante de Aprendamos Torah, que debe respetar a los animales y cuidarlos. Encontramos que el rabí Israel Baal Shem Tov, que vivió en el año 1698 hasta el año 1760, este hombre vivió en una época de conflicto entre el cuerpo y el alma. Era una época de toscos y ascetas. Los toscos eran en realidad personas inteligentes y sensibles, pero ampliamente ignorantes. La pobreza y la persecución conspiraron para disminuir su educación abruptamente y consignarlos al taller o al campo de sol a sol. Era un sector deprimido porque era comúnmente aceptado que una vida ocupada en asuntos materiales no era una vida digna de vivirse. Los ascetas entonces, por su parte, eran la comunidad de élite, hombres que pasaban sus días y noches estudiando el Talmud y analizando minuciosamente textos cabalísticos. Ayunaban frecuentemente, evitaban los placeres corporales y renegaban de toda ocupación con asuntos mundanos, porque generalmente se entendía que el cuerpo era el enemigo del alma. En este caso que estamos hablando, el alma se libraba alegremente del insípido animal con el cual había sido forzada a unirse, pero tenía un problema.
Para servir a Hashem apropiadamente, el alma necesitaba cumplir con misbot, o sea, mandamientos divinos, y necesitaba al cuerpo para cumplirlas. Necesitaba un cuerpo para atarse tefilín en su brazo y cabeza, necesitaba un cuerpo para comer matzah en Pesach, incluso necesitaba un cuerpo para estudiar y rezar. El cuerpo, sin embargo, era una bestia tosca y obstinada. Prefería masticar torta o cualquier otra cosa que llevar la carga del alma. De manera que el cuerpo y el alma permanecían atrapados en un matrimonio de mutua dependencia, enemistad y desdén. Los ascetas intentaron desnutrir y golpear a su cuerpo hasta la sumisión y aumentar su carga en la esperanza de que finalmente entendiera el mensaje. Las personas comunes siguieron caminando con dificultad. La carga del alma era demasiado para que un cuerpo la cargue por sí solo, y muchos cuerpos colapsaron en el camino. Entonces llegó este sabio, Baal Shem Tov, y dijo: no golpeen a su animal, no lo sobrecarguen y no lo abandonen, sino que ayúdenlo. Esto te debe recordar lo que venimos hablando acerca del burro. Ayudarlo, preguntaron las masas deprimidas. Ayudar a la bestia, preguntaron los santos ascetas, que son aquellas personas que les gusta someterse a duro trato del cuerpo. Ayudar a la bestia, eso era difícil para ellos, pero esto es lo que enseñó el maestro jasídico. El problema es que el cuerpo está cargando el peso del alma, pero la misbot del Eterno son tanto para el cuerpo como para el alma. En tanto, la mercadería del cuerpo como del alma, o sea, las misbot refinan el cuerpo, lo elevan dándole propósito a su existencia. Una misbah es una acción bilateral, ejecutada por una persona, por un alma y cuerpo unidos para actuar en unísono. El alma asciende a sus alturas espirituales y se conecta con Elohim. El cuerpo perfora hasta la esencia de su ser y se conecta con Hashem. Cuando el alma considera al cuerpo un aliado en vez de un enemigo, cuando el alma nutre e inspira al cuerpo en lugar de golpearlo, cuando el cuerpo siente que las misbot son su propia carga y no solo del alma, la fortaleza animal deja de resistir la carga y utiliza su poder para transportarla. Nuestro sabio que estamos considerando, que es Baal Shem Tov, solía citar el siguiente pasaje de la Torá. Si ves al burro de tu enemigo caído bajo su carga y te sientes inclinado a negarte a ayudarlo, sin duda lo ayudarás con él. Esto lo encontramos en Shemot, capítulo 23, versículo 5. Este pasaje entonces de la lectura de la Torá que nos toca en nuestra Parashá Mishpatim, que registra muchas de las leyes que gobiernan el comportamiento civil apropiado y caritativo entre individuos. El significado básico del versículo se refiere a una persona que ve un burro sobrecargado colapsado en el camino y piensa ignorar la escena, dado que nunca le cayó bien el dueño del burro. A él la Torá le dice: a pesar de que este es el burro de tu enemigo, debes ayudarlo. Pero como todo en la Torá hay un significado más profundo, también un significado que pertenece a nuestra vida interior. Y así es como Baal Shem Tov interpretó el versículo. Cuando veas al burro, o sea, cuando mires a tu cuerpo, la palabra hebrea para burro es jamor. También significa arcilla, jaimor, o materialidad, homer, y lo percibas como, o sea, como tu enemigo. Dado que tu alma anhela la divinidad y espiritualidad y tu cuerpo dificulta y obstruye todos estos esfuerzos, cuando lo veas caído bajo su carga, la Torá y las misbot, que en verdad son, en este caso, su cuerpo, y es carga también, dadas a él por el Eterno para refinarlo y elevarlo, pero el cuerpo no la reconoce como suya y la rechaza. Cuando mires todo esto,
se te puede ocurrir negarte a ayudarlo. Puedes pensar elegir el camino de la mortificación de la carne para quebrar la tosca materialidad del cuerpo, como muchas personas lo hacen ayunando y vigilando y sometiendo el cuerpo a dura servidumbre. Sin embargo, en este enfoque no residirá la luz de la Torá, sino sin duda lo ayudarás con él. Nutre el cuerpo, inspíralo, refínalo y elévalo para que el cuerpo y el alma se complementen, se satisfagan y se ayuden el uno al otro a cargar su mercadería y llevarla al mercado. Esto es una ilustración muy importante de lo que son las leyes y que cómo se aplican a nuestra vida. Bien, encontramos nosotros en Shemot capítulo 22, versículo 25, que esto es una misma muy importante, el prestar dinero a personas necesitadas, y forma parte de lo que se llama Gemilut Hesed, o sea, acciones de bondad a favor del prójimo. En el Shulchan Aruch, el libro de las leyes y prácticas de nuestro pueblo, del pueblo judío más bien, efectivamente dice, el grado más elevado de beneficiar a una persona es ofrecer ayuda en forma de préstamo a otra que se halla en situación financiera crítica para evitar que caiga y se empobrezca. Pero también encontramos en el Brit Hadashah, en el libro de Matillahu o Mateo 5, 43 y versículo 44, en su correcta traducción debió decir de la siguiente manera. Yeshua HaMashiach, dice así, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y ayudarás a tu enemigo. Por lo tanto, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que se os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para mí no cabe duda que en este caso que vamos a mencionar, el cristianismo cambió esta palabra de ayudar por la de aborrecer, puesto que en la Torá el Eterno nunca dijo eso, tal y como lo vemos en esta misma de ayudarlo. Cuando confesamos el reconocimiento de Mashiach delante de los demás, Él nos reconocerá y confesará delante de Abba Kadosh, que está en los cielos, pero el que lo negare no le reconocerá y también lo negará ante Abba Kadosh, por no entenderlo ni comprender su posición de cordero inmolado y su cumplimiento del sacrificio para la restauración salvadora. Bien, entonces nosotros vamos a comenzar a concluir nuestro resumen acerca de esta hermosa parashá de la forma siguiente. Cuando nosotros encontramos las leyes de Hashem, que están acá dadas en esta parashá, debemos comprender la grandeza, lo sublime que son estas leyes. Porque las leyes de las naciones han sido y son injustas. ¿Por qué son injustas? Porque son los hombres que se ponen de acuerdo para hacerlas. Pero a diferencia de nuestro pueblo, las leyes fueron dadas por Hashem mismo, el creador del universo, el amo del universo, entregó sus leyes a un pueblo especial. Y estas leyes sí son justas. Lo que las naciones practican, lo que las naciones tienen no es justo, aunque algunas de ellas han tomado copia, pero han tomado lo que más les conviene y en otras cosas siempre han hecho lo que ellos deciden. O sea, es el sistema político de nuestras naciones donde nosotros hemos crecido, que es la democracia, donde supuestamente el pueblo gobierna, pero en realidad hay representantes que son los que toman las decisiones por el pueblo. Y prácticamente en ellos reside esa responsabilidad y ellos deciden cuándo sí, cuándo no, y ellos ponen leyes y al pueblo le toca acatarlas. Pero estas leyes son tan malas, por eso es que la maldad ha florecido tanto, porque la gente se ha olvidado de las leyes de Hashem. Vamos a ver el ejemplo que hemos venido hablando acerca de estas leyes. Por ejemplo, ¿cómo tiene las naciones a los criminales, a los infractores de las leyes que ellos mismos han dictado? Los tienen en cárceles. Muchos de ellos viviendo mal en cárceles, otros viviendo más dignamente, pero todos están encarcelados. ¿Qué es lo que ha generado toda esta ley? ¿Ha traído paz a las naciones? No, de ninguna manera. Ha traído más caos.
ha traído más pobreza, porque no es el plan de Hashem ese. Lo que hacen las naciones es que donde aumentan los criminales, hay que aumentar también los penales. Hay que aumentar las instalaciones para albergar a todos los reincidentes o a todos aquellos delincuentes y encerrarlos. Pero esto no ayuda a la sociedad, sino que es una carga. Por ejemplo, nosotros encontramos en la Torá, en ningún momento la Torá habla acerca de cárcel. En ningún momento habla acerca de cárcel. Claro, habla de detenerlo, habla de juzgarlo y habla de aplicarle sentencia, pero no habla de una condena de cárcel. ¿Por qué? Porque la cárcel no resuelve el problema. La cárcel lo que hace es graduar a los delincuentes, salir todavía más malos. Son pocas las personas que realmente son reinsertadas en la sociedad de una manera exitosa. Pero aunque sean reinsertadas, siempre les quedan secuelas porque este modelo no es de Hashem. Por ejemplo, estamos viendo nosotros en la Torah que si alguien se roba un buey y lo sacrifica o lo vende, esta persona tiene que regresar el quíntuple. ¿Y cómo tenía que hacerlo? Tenía que buscarse en sus bienes. Si no tenía en sus bienes, entonces tenía que vender todo lo que tenía para pagar 5 veces lo que se había robado. Esto es la grandeza de las leyes de Hashem. ¿Qué pasara si esta ley se aplicara en nuestros países? Por ejemplo, el que se roba un smartphone. Según esta ley, esta persona tendría que regresar 5 veces más lo que se robó. Imagínense ustedes que alguien se robó un vehículo. La Torá, si estuviera aplicándose la Torá, esta persona tendría que trabajar o vender todo lo que tiene para pagar 5 vehículos o 4 vehículos. Pero ¿qué está pasando entre las naciones? Encierran a la persona, la oprimen en la cárcel, pero están gastando millones de dinero al tener a estas personas encerradas, y estas personas no se regeneran. Como digo, muy pocas son reinsertadas, pero aún ellas quedan con secuelas graves, con secuelas profundas en su vida, porque no son las leyes de Hashem. Pero si fueran las leyes de Hashem, estas personas que han robado, y hablemos la que robó el vehículo, esta persona, como no tiene dinero, tendría que trabajar hasta pagar los 4 vehículos más por lo que hizo. ¿Qué pasará con estas personas? ¿Cree usted que una persona que ha pasado trabajando para pagar los 4 vehículos, le quedarían ganas de seguir robando vehículos? Pero ¿qué pasa en nuestras naciones? Lo encierran, si consigue un buen abogado, sale y puede seguir robando. Si viola, si asesina, igual. Porque no son las leyes de Hashem, sino que son las leyes del hombre. Cuando nosotros vemos las leyes de Hashem, nos sorprendemos porque inclusive muchas de ellas golpean nuestros preceptos que tenemos como gente que está entre las naciones, porque no nos cuadra. Como por ejemplo, una persona se roba un toro, un buey, esta persona tiene que regresar 5. Pero si se roba una oveja o un cordero, entonces esta persona solo debe pagar 4. Y alguien podría decir en este caso, ¿qué pasa? ¿Por qué el toro paga 5 y por qué en el cordero solo paga 4? También nos dice que si es hallado con el cordero y todavía no lo ha vendido ni lo ha sacrificado, solo va a pagar el doble. Pero volvamos al número 5 por el toro, 4 por la oveja. Nos enseña el Talmud, los Midrashim, que es porque Hashem considera inclusive al infractor. Oiga, qué interesante esto. Considera al infractor que para robarse el buey solo tuvo que irlo alando y guiando, no le costó. Pero para robarse una oveja tuvo que subírsela al hombro, al lomo, a los hombros y cargarla. Y de esta manera, dice, nos enseña nuestro sabio, se humilló a sí mismo y se esforzó y le costó. Entonces por eso solamente él regresa 4, pero en el buey, que no le costó mucho, y aunque es más caro, va a regresar 5 veces más. Alguna persona podría decir que es al revés, pero Hashem toma en cuenta inclusive en este caso la persona, el esfuerzo que hizo. Ahora bien,
Hay mucho más que hablar acerca de todas estas leyes, pero yo quiero dejar asentado una de las maravillas que he encontrado a través del estudio de la Torá. Y es lo siguiente. Alguna persona puede decir por qué tantas leyes. Por ejemplo, si alguien cae en un pozo y porque tú lo dejaste destapado, debes de ser consecuente y debes de pagar. Si un animal o un perro tuyo mordió a alguien, tú como estudiante de Torá, debes pagar todas las curaciones y debes tomar precauciones con ese animal. Si la persona, claro, fue mordida dentro de tu propiedad y entró, sigilosamente entró sin avisar, entonces ya no es culpa tuya, pero si entró con permiso y el perro te descuidaste y lo mordió, hay que cargar con esa responsabilidad. Y si el perro lo sigue haciendo, pues las leyes están dichas que ese animal tiene que ser sacrificado. Bueno, pero son normas que se deben de tener en nuestra casa si tenemos animales y son animales que son bravos. Deben de tener precauciones, debe estar bien encerrado el lugar donde ellos están. Un verdadero estudiante de Torah no debe tenerlos a sus animales amarrados, porque el tenerlos amarrados los hace todavía más violentos. Ejemplo, si una persona hace una casa y hace terraza y no le pone barandal, alguien se cae. Entonces esta persona tiene que correr con la responsabilidad porque fue negligencia del dueño no ponerle barandal. Pero si teniendo barandal, esta persona se cae, entonces el dueño ya no es responsable. O sea, la Torah comienza a dictar normas y leyes que nos ayudan a nosotros a ser justos. Ahora, ¿cuál es la situación entonces realmente que está en el fondo de todo esto? Y lo que está en el fondo de todas las reglamentaciones de Mishpatim, los Hukim y los Sedot, son normas que Hashem nos ha dejado para nuestro propio bien. Y quiero que lo veas de la siguiente manera. El universo fue hecho, fue configurado por el amo del universo. Este universo tiene reglas. Este universo tiene funciones ya predeterminadas. Y para que el universo funcione correctamente, entonces están estos comandos. Hay ciertos comandos, como por ejemplo tú tienes una computadora. Y en la computadora, si la vas a utilizar, esa computadora tiene comandos. Y debes de ponerlos correctamente. Si no los pones correctamente, entonces tu computadora se daña o tu smartphone se daña por no operarlo correctamente. Así es nuestra vida y así es el universo. Hashem dejó el universo para ayudarnos, configurado con nosotros, pero para que funcione de acuerdo a nosotros están las misbot, están los mishpatim, están sus leyes, para que estos son los comandos que activan al universo para que trabaje a nuestro favor. Pero si en nuestra vida tenemos dificultades de una y otra forma, debemos de entender es que todavía no hemos aprendido y no somos perfectos. Todavía fallamos en algunas misbot y por eso es que encontramos con problemas, dificultades, enfermedades, aflicciones, catástrofes, desgracias. Pero no es porque Hashem no esté al cuidado, sino porque nosotros no hemos aprendido realmente a seguir estas instrucciones. Realmente los mandamientos no son una carga, sino que son un cerco de protección para nosotros. Y cuando nosotros seguimos las instrucciones al pie de la letra, entonces estamos adquiriendo Kedushá. Entiende, por favor, que esto es lo maravilloso de las misbot. Las misbot también son como escudos alrededor tuyo. Las misbot generan santidad. Antes creíamos nosotros como todo asceta que podíamos someter este cuerpo con dura servidumbre, con vigilias, ayunos y castigar este cuerpo porque este cuerpo no obedece. Pero en el estudio de la Torah encontramos que no, debemos de poner de acuerdo el cuerpo con el alma para que ambos le sirvan a nuestro Elohim. Pero más hablando profundamente, entonces entendemos que cada mandamiento, cada misbot que nosotros cumplimos, es como una chispa de santidad que viene a nosotros cuando la ejecutamos, porque es un comando correcto, es una configuración correcta y para eso son las misbot, para que el universo trabaje a favor de nosotros,
Pero cuando nosotros nos salimos de este reglamento, entonces se trastorna el universo, nuestro cosmos se desconfigura y entonces vienen las diferentes dificultades. De hecho, oiga bien, Israel se le fue entregada norma y cuando Israel se equivoca, cuando Israel comete error, la misma Torah enseña cómo repararlo. Por ejemplo, si te dejaron algo a tu cargo, te dejaron dinero, algún objeto y así a ti se te pierde o te lo robaron, tú debes de hacerte responsable porque te lo dejaron en la casa. Ahora, así como este, como otros de lo animal, o te dejaron algo prestado, te lo dejaron guardado y tú lo perdiste o se perdió en tu casa o lo vendiste, tú tienes que hacerte responsable. Si miras a este animal que está tirado de tu vecino, que es tu enemigo, tú debes de ayudarlo, porque estas son obras de amor, son obras que traen que duchar. Pero hay algo más sorprendente en todas las normas que nosotros venimos hablando y es para lo que Hashem las ha dejado, son para nuestro propio beneficio. Cuando nosotros cumplimos cada misbot, traemos luz a esta generación, a este mundo que está en tinieblas. Cuando nosotros transgredimos, traemos oscuridad y trastorna el cosmos en el que nosotros vivimos. De hecho, la Torah ha dejado reglas para corregir. Hablamos del hombre que roba un toro, tiene de pagar 5. El que se robó una oveja o un carnero, paga 4. Y así tiene reglamentos que el hombre debe de corregir. O sea, la Torah, las personas creen que para guardar la Torah hay que ser perfecto, no hay que cometer errores. No, ahí está la forma en que las personas debe de hacer tikkun, debe de corregir su vida. Si hizo esto, tiene que hacer esto. Si falló en esto, tiene que hacer esto otro. ¿Por qué lo dice así la Torah? Porque aparte de las leyes que nosotros tenemos acá en la tierra, las normas, los misbot que estamos para cumplir, debemos de saber que también hay un consejo en los cielos, un Beidín, una corte celestial que decide sobre la vida de las personas, no de una forma antojadiza, sino conforme a cada acción que las personas cometen a diario. Yom Kippur. ¿Por qué en Yom Kippur? Porque en Yom Kippur el juzgado, la corte celestial está dictando sentencia por la forma en que hemos vivido nosotros acá en la tierra. Ahí se decretan si van a haber enfermedades, si van a haber catástrofes, si va a haber bendición, si va a haber sanidad, si alguien va a vivir, va a morir. Ahí se decreta todo. Entonces, cuando nosotros vivimos como nosotros queremos, entonces en el cielo también se dicta sentencia contra nosotros. Y por eso vienen las aflicciones. Nuestros sabios nos enseñan de que hay 3 formas en que toda persona paga por sus faltas acá en la tierra, ya sea cristiana, evangélica, testigo de Jehová, mormón o estudie Torah. Solo que un estudiante de Torah tiene una cuarta, que es un secreto, que es un regalo para los estudiantes de Aprendamos Torah. Las primeras 3 son: toda persona sufre, ya sea con pobreza, ya sea con enfermedad, o ya sea con una aflicción de muerte que alguien te esté persiguiendo para quitarte la vida. De estas 3 formas las personas siempre pagan por sus pecados. Ahora, el problema del cristianismo es que le enseñaron que solo debe de pedir perdón y llorar un rato y que ahí todo se terminó. Pero la verdad, esta es una gran mentira. Por eso es que hay muchos cristianos evangélicos que dicen: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Qué pasa? Y bueno, para no pecar contra Dios, dicen ellos, echémosle la culpa al diablo. Y fue Satanás, está bravo Satanás, cuando yo busco se enoja conmigo y me ataca. Entonces, por eso sufro. Pero esto sería que nuestro Elohim no es fuerte para defendernos. O sea, hay una contradicción. Porque si le estoy sirviendo a Hashem, pero Hasatán me ataca y me hace daño, entonces quiere decir que Hashem se ha descuidado de mí o que el enemigo tiene mayor poder. No, no es así. El amo del universo es el que tiene control de todo. El problema es que nosotros hemos vivido creyendo que podemos hacer y deshacer y que con una lloradita, con una sacudidita, con un momento de poner cara de tristeza, creemos que, y pedir perdón, creemos que ya todo está resuelto. Pero la Torah nos enseña a tomar responsabilidad. Hiciste esto, corrígelo de esta forma. No vas a decir te robaste un toro y le vas a decir a Hashem: perdóname Hashem, te lo ruego, ya no lo vuelvo a hacer. Y Hashem te va a decir: ok, ya no pagues el toro.
No, 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 no. Te va a decir, bueno, ok, está bien. Ahí está en la Torah, paga los 5. Pero eso me va a costar mucho, voy a tener que trabajar tanto. Sí, pero vas a aprender a no volverlo a hacer. Entonces las personas que no tienen Torah viven preguntándose por qué a mí y echándole la culpa a medio mundo. Y cuando ya no les sirve el diablo para echarle la culpa, terminan echándole la culpa al Todopoderoso. Pero lejos de eso, es Hashem quien ha dado la Torah para que vivamos bien. Somos nosotros los que nos metemos en problemas por no guardar la Torah correctamente, por no entenderla, como en el caso de que la gente dice, pero ahí dice ojo por ojo, diente por diente, así es que los que guardan la ley tienen que también sacarle el ojo y si le quitó una mano, quitarle la otra mano. Ese es ignorancia acerca de las leyes divinas de Hashem. Porque lo que está enseñando ese texto no es lo que la gente ha traducido como la ley del talión, sino que lejos de eso son leyes justas. No se está tratando de quitarle el ojo a la otra persona, porque ¿qué corrección sería esa? O sea, ¿cuál sería el beneficio de eso? ¿Qué se arreglaría con eso? Si ya hubo un choco teniendo 2 chocos en la nación, no se arregla, no es arreglo que perdió un ojo y el otro quitarle el otro ojo, no. Cuando nosotros encontramos en la esencia del pensamiento hebreo, encontramos que esta regla quiere decir lo siguiente, que si una persona le hizo daño a otro, hablemos del ojo, que le quitó un ojo, perdió el ojo en una pelea, o un incidente y se dio y perdió el ojo. Esta ley, la ley de Hashem nos enseña que esta persona tenía que darle al menos 4 indemnizaciones a esta persona que le había hecho daño. Ejemplo, primero tenía que valorar el daño, el ojo, ¿cuánto valía el ojo? Y nuestros sabios nos dicen que se reunía al consejo y comenzaban a preguntar, ¿cuánto vale un esclavo de esta categoría? O hablemos en este caso, trabajaba de pastor. Entonces preguntaban los sabios, ¿cuánto vale un hombre como esclavo? Decían, vale $20,000. Es un ejemplo, estamos hablando de un ejemplo. Entonces preguntaban, pero si ya este hombre pierde un ojo, ¿cuánto valdría? Si un ojo, el problema sería, ya como es para vigilante, entonces ya sería eh, unos $10,000. Ok, bien. Entonces le decían al que había hecho daño, usted le va a pagar a esta persona $10,000 de iniciación por haber perdido el ojo. Pero además de esto, también vamos a ver, va a pagarle la curación, que tiene que pagar toda la curación. Y también le va a dar otra tercera indemnización, que es por la vergüenza que esta persona va a sufrir por andar ahora tuerto. Y vamos a ver cómo lo sacamos. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a que le dieran a usted si a usted le sacaran el ojo? O a alguien. Y ellos comenzaban a juzgar y miraban cuál era otro tipo de indemnización para pagarle. Y después de esta tercera había una cuarta, que era la siguiente. Le preguntaban al que había perdido el ojo. Le preguntaban, y a usted trabajaba de pastor, ¿cuánto le pagaban mensual? Él podíamos decir, hablemos de un número. A mí me pagaban $400 al mes. Ajá, y ahora que solo tiene un ojo, ¿cuánto me han dicho que le van a pagar? Pues fíjese que ahora que solo tengo un ojo, me han dicho que lo más que me pueden pagar a mí es 200. Ajá, bien. Entonces le decían al que había dañado. Oiga bien, la cuarta indemnización que usted le va a dar le va a estar pasando $200 de por vida a esta persona. Le va a complementar lo que él ganaba antes que perdiera el ojo. Por lo tanto, si nosotros reunimos todas las indemnizaciones, que son 4, algunos dicen 5, que le tenían que pagar a que le había hecho daño, ya sea ojo, ya sea un pie, una mano, ya sea lo que sea, estaban involucradas todas estas indemnizaciones. Cuando el hombre le hacían cuenta, era una gran cuenta, que entonces podía decir, esto sí me está costando un ojo de la cara. Una expresión que quería decir, como que se me hubiesen sacado a mí el ojo también, yo lo hubiese perdido. Pero esto, ¿qué era lo que enseñaba? Es lo que enseña en la Torah. Los que miraban, mejor decían, yo mejor me abstengo de hacerle daño a la gente, porque ahora ya sé con lo que dice la ley. No se va a arreglar nada metiéndolo preso.
no se va a arreglar nada encerrándolo, ni tampoco matándolo, sino que tiene que dársele la oportunidad de que haga tikkun, que haga corrección, que corra con la responsabilidad. Y estas indemnizaciones, por ejemplo, la cuarta que hablamos, les quedaba de por vida, tenía que estarle pasando el complemento de su salario de lo que él ganaba. Entonces, esto es la Torá. Estas son las leyes de Hashem. Las leyes de Hashem se han ignorado. Por eso es que los países están afligidos con tanta delincuencia, porque solo pagan abogados, pagan jueces y salen libres. No son leyes justas como las de Hashem. En la Torá aparece la pena de muerte por los casos. Hay casos específicos que ya vimos. Los casos de secuestro, los casos de asesinato, que cuando eran voluntarios e involuntarios, si eran involuntarios se juzgaba que no fue con alevosía. Esta persona tenía que irse a una ciudad de refugio donde no era una cárcel, era una ciudad, pero allí estaban los límites donde él podía vivir y los vengadores, los familiares resentidos no podían entrar a hacerle daño. Si se salía de la ciudad, entonces sí, y lo miraban afuera, entonces sí podía. Y la persona pues que tomaba venganza era sin culpa, porque la ley ya así lo había dictado, que mientras estuviera dentro de la ciudad de refugio no podían hacerle daño. Y así podríamos seguir hablando acerca de todas las misbot, de toda la Torá, maravillosa, preciosa. Si nosotros queremos vivir una vida tranquila, una vida de bendición, una vida sin preocupaciones, que de los días que van a venir días de aflicción, debes de cumplir la Torá, seguir las instrucciones de Hashem y todo saldrá bien. Debemos de ser responsables cuando hemos fallado. No podemos decirle a la gente, mire, fíjese que yo le presté su bicicleta, pero cuando yo iba para allá, fíjese que de repente se quebró, así se me quebró, yo no sé, se me quebró, aquí se la traigo y tirársela hecha pedazos. No es así. Debes tú hacerte responsable y repararla. Y si no tiene reparación, comprarla nueva, porque esto te va a ayudar a lo siguiente. Y es así. Si tú no tomas responsabilidad, tarde o temprano, el cielo, más temprano que tarde, el cielo te juzgará. Y tú tendrás que perder no una bicicleta, sino quizás una moto o hasta un carro. ¿Por qué? Porque el cielo está tomando decisiones cada año. Y muchas personas están sufriendo y se les ha olvidado, porque nosotros tenemos ese problema. Lo que nos hacen, eso sí lo guardamos y no se nos olvida. Pero lo que nosotros hacemos a otras personas, eso sí se nos olvida. Por lo tanto, nosotros debemos de saber que la Torá nos enseña cómo hacer tikkun, cómo corregir, cómo reparar el daño, para que en el futuro no sea yo juzgado por el cielo y no vengan los días malos que suelen venir a todas las personas que ignoran las leyes de Hashem. Así es que hasta aquí llegamos con este comentario. Espero seguir oyendo sus tareas. Espero que usted se ponga listo, porque hay mucho que aprender, hay mucho más que hablar. Pero este es un comentario acerca de Mishpatim. Los espero en la próxima, la número 19, que es Terumá. Shalom, Ubrachot, Lekulam.